Radio Portales, en tu corazón. La primera de Chile. En Radio Portales presentamos Una Sola Voz, programa de la multigremial Fuerzas Armadas, Carabineros, PDI, Retirados y Montepiadas. Aquí se tratan los asuntos gremiales. Importantes invitados al panel. Una Sola Voz en Radio Portales de Valparaíso. Bienvenidos. Buenos días, señores auditores. Les damos la bienvenida a nuestro segundo programa, Una Sola Voz, la voz del mundo militar en retiro de este año 2023. Y desearles a todos ustedes que se encuentren muy bien. Ojalá en el buen descanso anual y cuidándose. La pandemia sigue activa y para variar, el gobierno nos vuelve a discriminar con la última vacuna, Pfizer, con que el Estado chileno cerró la compra de un antiviral eficaz, que es una intervención complementaria para disminuir la progresión a enfermedad severa y muerte en pacientes con ciertas comorbilidades y discrimina a los usuarios de ISAPRE y a las Fuerzas Armadas.
Soy Milton Iglesias Espinosa, director de multigremial de las Fuerzas Armadas, Carabineros, PDI en Retiro y Montepiadas, FACIR, reemplazando a nuestro apreciado conductor habitual, Carlos Fica, quien se encuentra ya de regreso en la zona y ha regresado sin novedad. Bienvenido, Carlos. Nuestro programa, Una sola voz, la voz del mundo militar en retiro, lo pueden escuchar en las frecuencias habituales de la Radio Portales de Valparaíso, en AM 840 kHz y en FM 89.5 MHz. También lo pueden escuchar en todo Chile a través de internet, en portalesfm.cl. También queda grabado en nuestro canal YouTube para que lo escuchen y compartan. Como siempre, los invitamos a interactuar con nuestro programa al correo unasolavoz@gmail.com o a nuestro celular más 569 8193 6540. Al iniciar nuestro programa saludamos a la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR AG, en la persona de su presidente, don Marco Gallardo Pastore, por permitirnos estar semana a semana con ustedes. A Radio Portales, en la persona de don Luis Salinas, y hoy nos acompaña en los controles don Mario Salazar. Muchas gracias, don Mario. También saludamos a todos nuestros activos benefactores y a los visitantes que mensualmente acompañan a nuestros prisioneros. Les recordamos que Multigremial FACIR, en unión con ASOFAR AG, hacemos una visita institucional el primer jueves de cada mes, donde concurren no menos de 10 o 12 visitantes. Visitas en las que se aprovecha para compartir un desayuno de camaradería, llevar algunos presentes a petición de ellos y recibir nuevas demandas, nuevas necesidades que se les presentan en su diario vivir. Es la oportunidad que tenemos de demostrarle nuestro aprecio y solidaridad, haciendo presente que ellos cada día están más ancianos y enfermos. Invitamos a todos nuestros afiliados a sumarse a esta visita, para lo cual deberán enrolarse en Gendarmería. Pueden tomar contacto con nosotros y nosotros guiarlos como deben hacerlo, de manera que puedan programar con tiempo cada viaje. Aprovecho de recordar que en el gobierno no existe la intención de hacer verdadera justicia o hacer uso de la facultad del presidente de indultar a algún militar. Tenemos 4 prisioneros en estado terminal, pero la solidaridad solo es para la primera línea y exfrentistas. Agradecemos también a los que apoyan a procesados y condenados en regiones, como son don Antonio Díaz en Punta Arenas, Hipólito Parra en Valdivia, Armando Valdebenito en Talcahuano, Rodrigo Campos Travisani y Karin Araya del Círculo de Jefes y Oficiales de Carabineros, a la Asociación Gremial de Personal del Ejército en la persona de don Óscar Villegas y Eduardo Molina, y a la CONFAR. La CONFAR, que es la Confederación de Personal de las Fuerzas Armadas, Policías y Gendarmería en Retiro, que se hace presente cada vez que requerimos de ellos. Vaya para todos ellos el reconocimiento y agradecimiento de familias que estaban en precaria situación económica y que ellos han logrado sacarlas de esta precaria situación. Para Multigremial FACIR es un bálsamo que recompensa todos los esfuerzos y gestiones que se hacen en beneficio de nuestros prisioneros y sus familias. También saludamos en forma muy especial a nuestro amigo La Moliet de Temuco, que nos escucha todos los programas. Hoy saludamos a nuestros 255 camaradas que cumplen injustas condenas en los penales de Punta Peuco, Colina, San Joaquín y en otros penales del país. Incluimos a los procesados que cada día implacablemente son acosados y perseguidos por una justicia populista, sesgada, tardía y fuera de contexto. Más temprano que tarde, Chile reconocerá que esos prisioneros salvaron la patria. Esta semana hemos sido testigos cómo en diferentes partes del país aparecieron pancartas pidiendo a las Fuerzas Armadas que salven al país.
A esas personas les decimos que difícilmente las Fuerzas Armadas se pondrán nuevamente para posteriormente recibir el mal llamado pago de Chile. Hoy es tarea de la sociedad civil y esta sociedad civil está despertando. Fuimos testigos que lo sucedido en el Congreso esta semana, donde se le pidió a los parlamentarios que terminen con su cocina y se les advirtió que el nuevo mamarracho será nuevamente rechazado. Quiero enviar un saludo a la agrupación Aviadores por Siempre, cuyo presidente es el suboficial mayor Ricardo Alarcón, que ayer concurrieron a Colina 1 a visitar a sus congéneres llevándoles ayuda y a compartir un desayuno. Muchas gracias, Ricardo. Hoy nos acompaña el comisario de la PDI en retiro y abogado en ejercicio, don Carlos Chell, quien además es director de Multigremial Facil. Buenos días, Carlos. Un gusto de contar contigo nuevamente en nuestro programa. Hola, buenos días, don Milton. Agradecido por la nueva invitación. Para mí es un placer estar aquí en esta radio, darle las gracias a Radio Portales de Valparaíso. Y me sumo a las palabras que acabas de decir en razón a nuestros prisioneros, militares y policías que se encuentran con el mal llamado, como tú nos dijiste, pago de Chile. Salvaron a la patria y hoy se están muriendo y se han muerto varios encarcelados. Participo en esta reunión, en esta convocatoria por esa misma razón. Es decir, tenemos que estar atentos a lo que está sucediendo en nuestro país, tenemos que alzar nuestra voz. La gente que está en retiro tiene toda la libertad para hacerlo y no desentenderse de los destinos de nuestra patria. Muchas gracias, Carlos. En las efemérides de hoy recordamos la batalla de Chorrillos y la batalla de Miraflores, que abrieron la entrada de las tropas chilenas a Lima a mediados de enero de 1881, marcando un hito trascendental de la Guerra del Pacífico. Este tema lo tratará nuestro apreciado historiador, el teniente reserva naval, don Carlos Valdenegro. Bienvenido, teniente Valdenegro. Muy buenos días a los radioescuchas de Radio Portales y del programa Una Sola Voz. El 13, 15 y 17 de enero de 1881 constituyen 3 hitos históricos dignos de conmemorar: la batalla de Chorrillos, la batalla de Miraflores y la entrada de las tropas chilenas a Lima, respectivamente. Todo ello en el contexto de la quinta campaña de la Guerra del Pacífico, denominada Campaña de Lima, teniendo una destacada participación en estos hechos el general Manuel Baquedano González. Es así que el 13 de enero de 1881 tuvo lugar la batalla de Chorrillos, una de las más grandes que ha visto el continente sudamericano, todo ello en virtud de la cantidad de hombres involucrados, como asimismo la artillería y apoyo logístico que se movilizó en este tremendo enfrentamiento. Es así que, fracasadas todas las negociaciones que llevarán a un entendimiento definitivo entre los contendientes, Chile resuelve iniciar lo que algunos historiadores recientes denominan la quinta campaña de Lima, que está marcada por estas 3 grandes acciones militares. A través de la conquista de Lima, el objetivo político estratégico de esta campaña era lograr un acuerdo de paz con el Perú, mediante la conclusión del objetivo militar, que era la destrucción de las fuerzas peruanas que protegían la capital. Nuestro ejército queda organizado en 3 divisiones, subdivididas en 2 brigadas cada una, sumando en total 26.500 soldados aproximadamente. Por su parte, el ejército peruano se divide en 4 cuerpos de ejército, los que asumen una posición defensiva al sur de la capital, partiendo en la costa junto al Morro Solar y terminando en Ate. Es decir, una línea de alrededor de 12 kilómetros de longitud protegida por cerca de 31.000 hombres. La batalla se desarrolló consecutivamente en Villa, en las Pampas de San Juan y Santa Teresa,
el Cerro Marcavilca, el Morro Solar y finalmente en el pueblo de Chorrillos. Después de 8 horas de combates en diversos frentes, incluso con ayuda de nuestra escuadra, aunque no de modo sustancial, el ejército chileno resultó victorioso, acordándose una tregua, el llamado Armisticio de San Juan, y se efectuaron negociaciones mientras ambos ejércitos hacían preparativos para otra posible batalla, que finalmente se produjo por un confuso incidente que derivó en la batalla de Miraflores, el 15 de enero de 1881. Las fuerzas chilenas sumaban entre 10.000 y 12.800 efectivos, además de 80 cañones y 8 ametralladoras. A lo que debíamos sumar el apoyo de la artillería naval, de los buques Blanco Encalada, Huáscar, O'Higgins y Pilcomayo para el bombardeo de la zona costera. En esta batalla se batió sola durante una larga hora la división Lagos, con un total aproximado de 4.487 hombres, a lo que debemos agregar toda la artillería, lo que nos da 5.787 hombres. Más tarde entró la reserva en acción, que contaría con 2.000 hombres, lo que nos da un guarismo de 7.787 soldados. Finalmente, la diezmada división Lynch, que a lo sumo llevaba 5.000 hombres, nos da una fuerza total chilena en Miraflores de 12.787 soldados. Luego de más de 4 horas de combate, el ejército chileno, al mando del general Manuel Baquedano, derrotó a las fuerzas atrincheradas en parte de la segunda línea defensiva peruana en Miraflores, dirigida por Nicolás de Piérola, sin que las fuerzas peruanas de reserva, apostadas en las zonas de Surco y Ate, combatieran. Posteriormente, las tropas chilenas triunfantes entraron a Lima el 17 de enero de 1881, donde por tercera vez nuestras tropas desfilaban en la capital de Perú. En síntesis, se cumplió con el objetivo militar de destruir al ejército defensor. Sin embargo, el objetivo político estaba muy lejos de haberse logrado. El gobierno peruano de Nicolás de Piérola huye a la sierra con la intención de seguir la guerra, quedando la capital del Perú acéfala, por lo cual es nombrado Patricio Lynch como general en jefe del Ejército de Ocupación de Perú. Por consecuencia, el gobierno de Chile no tiene interlocutor válido con quien entenderse. La guerra continuará por 3 años más. Muy buenos días, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, teniente Valdenegro. Claro y completo recuerdo de nuestra historia. Lamentablemente, el sesgado plan de estudio en nuestras escuelas, impuestas por la izquierda predominante, en su afán por hacernos perder la identidad nacional, prácticamente ha hecho desaparecer estos valiosos triunfos de nuestra historia patria. Desde aquí hacemos un llamado a las autoridades a recuperar la historia en las aulas, para que nuestros jóvenes aprendan a valorarla y defenderla. Ayer escuchaba a uno de los candidatos presidenciales del Perú, Antauro Humala, hermano de Ollanta Humala, reconocido por ser antichileno, haciendo un llamado a Chile para que devuelva Arica y Tarapacá. Agrega que mientras estas tierras no sean reivindicadas, no habrá hermandad real, y no descarta que sean recuperadas a través de otra guerra, tarea que el gobierno de Chile no puede menospreciar. Estamos en paz, pero debemos estar preparados para defender la patria. Carlos. Muy de acuerdo. La historia nos representa el sacrificio que hicieron los chilenos, los militares, los civiles que se pusieron a disposición de las autoridades en el 1800 para defender nuestra patria, ganar la guerra, conquistar terrenos
y en definitiva forjar lo que es nuestro Chile, una larga y angosta franja de tierra desde Arica hasta la Antártida. Lo que sí hago la salvedad y quiero agregar es que si bien existe una gran responsabilidad de la educación pública, sobre todo la educación pública, de inculcar, de enseñarle a nuestros jóvenes, nuestros niños y jóvenes, esta historia, este pasado que creó nuestra patria, también yo le asigno alto grado de responsabilidad, sobre todo a los padres, generaciones nuevas, que se han olvidado de esto. La educación en la familia, la conversación, el tomar una noticia, ya sea de la televisión, de la prensa escrita, y conversarle a los jóvenes, conversarle a los niños, pero en el seno de la casa, los padres, los abuelos. Eso yo también echo mucho de menos, que desde hace 30 años se ha dejado de hacer, que en mi época se hacía, se conversaba en la mesa, y uno escuchaba y aprendía. Y si tenía duda, buscaba la información. Yo creo que eso, a pesar de toda la tecnología que tenemos y el alcance de la información que nuestros jóvenes, nuestros hijos tienen a la mano, al segundo, yo creo que no está siendo bien aprovechada, y eso deberíamos, desde la casa, empezar a cambiarlo. Muy cierto, don Carlos. Continuando con nuestro programa, la agenda de esta semana sigue tomada por el recrudecimiento de la pandemia. El balance es que tenemos esta semana casos activos 9.011, casos recuperados 4.992.612, de un total de 5.081.862 casos. Casos diarios se están viendo alrededor de 3.300. La positividad es 14,96%. En la semana fallecieron 29 personas. Ya llevamos un total de 63.466 fallecidos. Como se puede apreciar, el COVID-19 sigue muy activo. Algunos profesionales de la salud insisten en informar que fue un despropósito eliminar las mascarillas en la locomoción pública y en los eventos masivos. Carlos. Sí, es evidente y las cifras van en aumento. Sí, yo también estoy de acuerdo que por lo menos la mascarilla debió haberse mantenido, porque es solamente mirar el mundo. En China, y lo dijimos la semana pasada, en China están rebrotando cepas que son de coronavirus, ya sea con distintos nombres. Y China está escondiendo esos antecedentes a la comunidad médica internacional. Y por lo tanto, no llega al resto del mundo. Entonces tenemos que nosotros adoptar nuestras medidas. El Ministerio de Salud con las nuevas autoridades, por desgracia, han dejado pasar este tema. No se han preocupado. Y en la semana hubo una vocería con la alcaldesa de Providencia, más la ex subsecretaria de Salud, donde empezaron a movilizar este tema, y parece que eso necesita las autoridades de gobierno. Parece que eso necesitan. Que los apuren un poquito, porque a partir de ahí salieron autoridades del Ministerio de Salud diciendo que iban a reforzar la vacunación en el segmento de adultos mayores, porque están retrasados, no hay puntos de vacunación, y la gente se pregunta qué pasa. Porque si la autoridad encargada de turno no les informa, la gente no tiene cómo saber qué está pasando, dónde vacunarse, quién se tiene que vacunar. Entonces yo creo que ahí hay que reforzar el mensaje de 2000. Así es. Bueno, por otra parte está el tema de los indultos, que aún mantienen en jaque al gobierno. Ayer el diputado Leonidas Romero, en forma muy valiente, dio cuenta que estaba reuniendo firmas para efectuar una acusación constitucional al presidente. Una acusación constitucional seria, contundente y responsable, por los indultos con decretos sin fundamentos a delincuentes comunes, reincidentes, basados en inexactitudes que pasaron por encima de la asesoría de Gendarmería. Abogados expertos dicen que es una muy buena acusación. Carlos. Sí, la verdad que los indultos es un tema larguísimo, un tema que no, si se ve desde lo general, no necesita ser muy experto para entender que fue
estas personas indultadas no debieron haber sido indultadas. Y es tan así que el mismo presidente de la República habla de desprolijidades. Es decir, están reconociendo que se equivocaron. ¿Quién se equivocó? Bueno, el fusible que saltó es la ministra ya que está fuera del Ministerio de Justicia. Pero también yo quiero hacer un pequeño punto con respecto a las explicaciones posteriores que se han dado. La vocera de gobierno, que en un principio estaba dando respuesta a todas las interrogantes de la prensa, en los puntos de prensa, doña Camila Vallejo, en definitiva terminó en la semana dando declaraciones como vocera del gobierno, enredando más el asunto y acentuando más la desprolijidad en haberse tomado esta decisión. A la rápida, al parecer, con escasos antecedentes el presidente de la República, etcétera. Es decir, si estamos improvisando en temas tan delicados y estamos dando una señal que va en contra del sentido común que hoy tenemos los chilenos, todos los chilenos que estamos siendo afectados por la delincuencia y el crimen organizado, yo creo que las autoridades están cayendo de una improvisación que no puede ser. Mi llamado es que las personas se cuiden, pero estén atentas a las señales que se dan. Carlos, a mí esta desprolijidad ya no me huele tan a desprolijidad, puesto que, ¿qué es lo que es una desprolijidad? Es un descuido, es una falta de esmero. Yo creo que esto está programado, Estas son y fueron medidas administrativas que el objetivo era hacer pagos políticos a delincuentes y terroristas que colocaron a muchos personajes en el gobierno. Creo que por ahí va la situación. Bueno, evidentemente no tenemos antecedentes en concreto, pero sí la sospecha de que esto ocurrió así, porque ¿cuál era la urgencia de indultar a 13 personas que delinquieron con intención y una de ellas ya habiendo sido indultado en el primer gobierno de Bachelet, si no me equivoco? Es decir, aquí hay una intención de dejar libre. ¿Y por qué dejarlos libres? Ahí está el pago. Compromisos del pasado que llevaron quizás a este gobierno a tomar las riendas del país. Esa es la pregunta que nunca tendremos respuesta. Pero hay un autor argentino que hace una reflexión y está en internet y señala: ¿y por qué hoy día, a pesar de todos los problemas económicos, sociales, a pesar del alto grado de delincuencia, a pesar que la gente está asustada, a pesar que la plata no alcanza, a pesar de la recesión, a pesar de todo, nadie protesta, nadie quema nada, no hay desórdenes masivos, no queman el metro, no pasa nada? Valga la respuesta, cada uno tendrá su respuesta, pero es para pensar que antes sucedía en el gobierno anterior y ahora nada de eso sucede, a pesar que estamos peor que antes. Lo dejo para que lo piense. ¿Será que están instalados en el gobierno, Carlos? Yo también pienso que muchos deben estar ocupados trabajando en algún puestito por ahí, lo que no hacían antes. Trabajando entre comillas, a lo mejor cobrando, a lo mejor solamente cobrando. Justamente, pues sí, hay cifras que han circulado que aumentó rápidamente en 8.000, 9.000 puestos de trabajo en el sistema público apenas asumió el presente gobierno. Entonces es para sacar cuentas. Son 8.000, piénsenlo ustedes en sus casas, 8.000 personas, puestos de trabajo que pagamos todos con nuestros impuestos. ¿Qué están haciendo? ¿Quién los controla? Las asignaciones a las subsecretarías, a los ministerios, extraordinarias, al Instituto de Derechos Humanos, etcétera, etcétera, que son miles de millones. ¿Quién controla eso? Otra pregunta que queda en el aire. Bueno, a propósito de desprolijidad, Carlos, un tema que está pasando desapercibido es el izamiento de la bandera al revés en la recepción que hizo la canciller a su homólogo de Portugal en Brasil. Está pasando, claro, y yo creo que esa desprolijidad también tiene alguna tendencia. Claro, porque no se entiende que si una ministra de Estado, la ministra de Relaciones Exteriores, que lleva las relaciones, si bien la cabeza es el presidente en este tipo de materias, pero él es la que lleva el día a día las relaciones exteriores del Estado,
en una reunión bilateral en Brasil, pero bilateral entre Chile y creo que Portugal, en la foto oficial que se toman de esa reunión bilateral las autoridades, la ministra, aparece la bandera chilena atrás, izada al revés, atrásito de ella, en su oficina, en la oficina que estaba. Entonces ahí uno piensa, ¿esto es otra desprolijidad? ¿Cuántas tendremos que aceptar? ¿O serán señales que se envían? Señales, como dice, entre comillas, seguimos, cierre de comillas. ¿No serán mensajes que nosotros, los chilenos, las personas de a pie, los patriotas, no entendemos? ¿Y son mensajes dirigidos a otros chilenos? Cabe la duda. Uno queda con la duda con ese tipo de gestos. Bueno, el gobierno ya nos está acostumbrando a que se equivocan, dan una vaga explicación, pero siguen adelante, hacen como si nada. O sea, todo Chile le está diciendo al gobierno que los 13 indultos estuvieron muy mal colocados, muy mal dados, muy mal otorgados, pero ellos siguen insistiendo en que no lo quieren revocar, no quieren revocar. Entonces, hay afortunadamente algunas personas que están trabajando fuertemente para que definitivamente esos indultos sean revocados. Ya anoche estaban informando de que 10 de los 13 indultos tenían santos en la corte. Así lo clasificaron. Todos amigos de políticos o vinculados muy fuertemente, digamos, con algunos puestos de importancia. Claro, ahí hay un tema que se ha debatido largamente, pero a mí me preocupa a esta altura de desarrollado este tema, de las disculpas que se han tratado de dar, hay un tema que me llama la atención. El sector de derecha, centro derecha, derecha, etcétera, la histórica derecha, tiene mayoría en la Cámara de Diputados. Fácilmente se podrían generar las acusaciones respectivas hasta el presidente de la República. Acusarlo constitucional y que dé explicaciones al Poder Legislativo, en este caso la Cámara de Diputados. Pero, ¿qué pasa en la derecha? ¿Qué pasa con las autoridades, el presidente de Renovación Nacional, de la UDI, que un día están en el lado derecho, pero otro día se están dando la mano con la izquierda, incluso la más extrema? Entonces, eso me preocupa. Es decir, podemos nosotros llevar en un cauce oficial e investigar esto. ¿Quién tiene que hacerlo? La Cámara de Diputados. Y en los votos están si se ordenaran las fuerzas. Pero hay díscolos que están dándose la mano con el otro sector. Entonces así esto no va a avanzar, porque en definitiva el gobierno no va a tener contrapeso. Nadie lo va a controlar y no va a tener la posibilidad de que sea sancionado políticamente. Y eso me preocupa a don Milton. Eso es, Carlos. Bueno, nuestro gran colaborador y amigo, el abogado Patricio Soto, nos va a actualizar la situación jurídica de la semana. Bienvenido, Patricio. Buenos días, Milton y amigos. Quisiera comentar algunas, de acuerdo al compromiso con Milton, comentar algunas noticias que son relevantes en el plano político y jurídico y que están en desarrollo y son de gran, digamos, preocupación por parte de cualquier persona normal. Veamos primero el caso de los indultos. Si bien es cierto una decisión de carácter constitucional que está en nuestra Constitución respecto de la facultad del presidente de la República y que además, como todos sabemos, viene de la monarquía absoluta, el caso de España, el caso nuestro, cuando el rey podía colocar pulgar arriba, pulgar abajo, ¿no es cierto? Bueno, en estas condiciones se puede, claro, pero desde el punto de vista estrictamente jurídico, la ley también que desarrolla esta facultad señala expresamente que la decisión no puede ser arbitraria y que además debe ser cumplir con ciertos requisitos y debe ser fundamentada, que es justamente lo que está impulsando el conocimiento de este momento de la investigación de la Contraloría y la Cámara de Diputados. Por lo contrario, sería muy fácil que el presidente llegue e indulte a cualquiera como fue lo que pasó. No tiene que haber una justificación y un porqué, y nada de eso se dijo. Por ejemplo, el famoso Castillo, como todos sabemos, es un avesado delincuente y con varias condenas.
Materuna o Jorge, entre comillas, como dice la autoridad de gobierno, son todos amigos de él, uno del segundo piso incluso lo iba a visitar, como dicen, es el segundo indulto, dijimos, por Lagos y ahora con el actual. De suerte entonces un señor que ya fue indultado por delitos graves vuelve a ser detenido y vuelve a ser indultado. Evidentemente que eso va contra toda lógica y contra todo lo que dice la ley de procedimiento al respecto. El Partido Comunista a su vez lo defiende con diente y muela, porque la gente de ellos es la que está detenido. Así que doña Carmen Hertz y compañía están todos defendiendo airadamente a estas personas y este beneficio que dio en este caso el compañero Boris, ¿no? Así que veremos el resultado final, porque es bastante interesante desde el punto de vista político-jurídico lo que ahí puede pasar. Otro aspecto importante, o en segundo lugar, está la cocina política, ya aprobó el nuevo proceso constituyente. Ahora, los partidos políticos, como dijimos, están alistando los nombramientos de los nuevos constituyentes, de la comisión de expertos y la comisión de revisión. Es decir, tienen todo bajo control. Aquí nada se le escapa. Se cierran todas las puertas para los externos o un ciudadano común y corriente que quisiera colaborar, o como se decía, las fuerzas vivas de la nación, también, ninguno, nadie. Aquí los partidos tienen a puertas cerradas, ¿cierto? Ya dijeron ellos, el 80% de sus militantes o personajes que no actúan en esto ya decidido. Incluso los partidos quieren colocar, entre comillas, su mejor gente. De hecho, ya han ido a hablar, incluso oficialmente fue a hablar con Michelle Bachelet, que dijo que lo iba a pensar, que a lo mejor también colaboraba. También otra noticia que es bastante grave y que es bastante indignante también, se sorprendió al Instituto de Derechos Humanos, al INDH, que además le dieron un presupuesto fabuloso durante este año, que tiene un listado de pagos en que se está indemnizando a 450 sujetos o delincuentes de estallido social. Todo ello a espaldas de los que pagamos los impuestos. Es decir, en lenguaje coloquial, están pagando para callado. Grave. Es un hecho que merece ser investigado. Evidentemente, si lo vemos al punto de vista de Boris y compañía, tienen compromiso con los camaradas con los cuales andaban en la calle hace un año atrás. Así que, evidentemente, desde ese punto de vista, de una explicación, entre comillas, si es que la hay. Desde el punto de vista jurídico, es gravísimo que se esté pagando con fondos públicos, ¿cierto? Y a través del Instituto de Derechos Humanos, y como dijimos, con un decreto o una modalidad de pago bastante para callados. De suerte entonces que es importantísimo investigar aquello. Entiendo que hay algunas autoridades fiscalizadoras que están en eso. Otra noticia importante fue una conferencia que dio el ministro Carroza y que está en la página del Poder Judicial, sino que aquí no hay nada oculto lo que vamos a decir. Y que dice que seguirán trabajando en las causas de derechos humanos porque tiene un compromiso, es un compromiso el Poder Judicial. Y por lo tanto, entonces, todos los ministros de Arica Punta Arenas van a seguir su labor investigativa en este tipo de procesos. Señala también esta suerte de charla del ministro Carroza, que las causas pendientes, está hablando de la Corte Suprema, no a lo largo del país, que son cientos, ¿no es cierto? En la Corte Suprema habrían 151 pendientes. En acuerdo para redactar la sentencia, 15. Y en tabla para verse, 31 más. Agrega también el ministro Carroza que los detenidos desaparecidos que no aparecen son alrededor de 1.250. Es decir, potencialmente aquí pueden haber 1.250 causas más, con el consiguiente citación y, por qué no decir, procesamiento y hasta condena de personal de las Fuerzas Armadas. De manera entonces que la persecución a las Fuerzas Armadas va a continuar. Los invito incluso a ver la conferencia, la charla de Carroza en la página del Poder Judicial, porque está a disposición de todos. Finalmente, Milton y amigos, una humorada que no es tanto una humorada porque de hecho es sumamente grave, pero pongamos el título de una humorada, que es un tren a Valparaíso que no llega a Valparaíso. Y muchos amigos son de la quinta región, así que saben lo que significa esto. Y que demorará más que los buses. ¿Qué pasó aquí? Había una empresa privada que ofrecía y había postulado para hacer un tren de mejor calidad, mucho más rápido y de ejecución inmediata, o muy a corto plazo, bien acotados los plazos. ¿Qué pasó con este gobierno? Prefirió hacer un ferrocarril estatal, más largo el recorrido, y es un proyecto que entrará a funcionar en varios años más. Es decir, fue un anuncio de ahora, pero el proyecto funcionaría muchísimos años más. No ejecución inmediata como esta empresa que ofreció el servicio. A su vez, para todos
para todos los partidos políticos y para toda esta gente que hace proyectos de grande envergadura con plata fiscal, todos sabemos lo que pasa. O se va a los bolsillos, se va a financiar campañas y hay dinero que se pierde, con muy poca fiscalización. No estamos hablando nada en el aire. Recordemos, estimados amigos, que el tren a Puerto Montt se perdió en la época del lago $1.000 millones, no de pesos, de dólares. ¿Y quién era el que estuvo procesado ahí? Un señor Ajenjo. Y Ajenjo hoy día sigue siendo uno de los directores de la radio cooperativa, ¿ya? Y al mismo tiempo, en esa época al menos, está familiarmente, el demócrata cristiano, está relacionado familiarmente con Gutiérrez Martínez y con la Soledad Alvear. De manera entonces que no pasó absolutamente nada. Entonces esperemos que esta vez, con este populismo que se anunció, este nuevo tren que va a llegar no a Valparaíso y que se le llamó el tren a Valparaíso, no se pierdan las plata como si se perdieron en la antigua F cuando se perdió esa millonada de millones de dólares en el tren a Puerto Montt. Esperemos que no sea así. Eso sería básicamente, Milton y queridos amigos, noticias que están en desarrollo y son particularmente graves. Por eso me permitió comentarle muy brevemente, al menos para que estemos atentos al resultado final de toda esta situación. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Patricio. Efectivamente, sabemos que vas de viaje y te deseamos que llegues sin novedad a tu destino. La diputada Paulina Núñez, cuando se refirió al Instituto Nacional de Derechos Humanos, adujo que cuesta 7.300 millones anuales de dineros que salen de todos los chilenos y que en los últimos tiempos se han dedicado a colocar estos recursos en amparar a los extranjeros que están siendo expulsados del país. Todos estos recursos fueron rechazados por las Cortes de Apelaciones y de la Corte Suprema, puesto que todas las personas que eran defendidas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos eran delincuentes condenados por delitos de homicidios, hurtos calificados, porte ilegal de armas, tráfico ilícito de drogas y estupefacientes. Estamos hablando de personas condenadas y la explicación que dio el Instituto Nacional de Derechos Humanos para defenderlas es que esos extranjeros estaban acostumbrados a vivir en Chile, por eso no lo podían expulsar. ¿Qué me dices, Carlos? Insólito, pero ya sabemos desde el estallido social que el Instituto de Derechos Humanos tiene una posición ideológica clarita, muy clarita. Y sabemos que también es un circuito de pago de favores. Se cuestionaron antes y se siguen cuestionando la calidad de los profesionales que han sido contratados y que se ha aumentado en el actual gobierno. Los miles de millones de pesos que se han aumentado en el presupuesto. Yo me pregunto, las personas que nos escuchan, nosotros los chilenos de a pie, ¿nos podemos imaginar cuántos son 8.000 millones de pesos? ¿Cuántas pensiones se podrían dar? Muchas. Pero aquí el gobierno asigna recursos multimillonarios y la gran pregunta es, ¿quién fiscaliza esto? ¿Quién fiscaliza el trabajo del Instituto de Derechos Humanos, siendo un órgano autónomo? ¿Quién tiene la facultad para pedirle explicaciones, si bien tienen 8.000 millones y tanto, y quizás más, en asignación de presupuestaria? ¿Cómo lo gastaron? ¿En qué lo gastaron? ¿Los profesionales que contrataron son idóneos o son favores políticos? Yo me inclino por esta segunda opción, don Milton. Yo estoy de acuerdo contigo, Carlos. Bueno, esta semana asumió también el nuevo ministro de Justicia. ¿Qué me puedes decir de eso, Carlos? A ver, no voy a poner en duda su currículum porque es un profesional, es un colega abogado con una trayectoria indiscutible. Pero sí, por lo que leí en la prensa, él es esposo de la hermana del señor Atria. El señor Atria, abogado constitucionalista que participó en la ya casi no recordada constituyente. Y obviamente de una tendencia de extrema izquierda. Entonces, si sacamos cuenta, avanzamos muy poquito y nos damos cuenta de que está todo relacionado. Es decir, el nuevo ministro, que debería haber llegado quizás a una posición no tan apegada a la izquierda o no tan apegada al gobierno actual,
sino con algo de independencia, no la tiene. Entonces eso causa dudas porque va a seguir igual el Ministerio de Justicia, va a seguir tomado, las decisiones van a ser ideológicamente siempre desde esa perspectiva. Esa es la gran pregunta. Toda la razón, Carlos. Yo siento exactamente lo mismo. De hecho, cuando se refirió a los 13 indultos, dijo que los decretos estaban debidamente fundados. Y después dio un paso atrás y dijo, una cosa distinta es si uno comparte o no los fundamentos. O sea, me dejó ahí mismo. Por eso digo yo, esta es una discusión que hay que hacerla, hay que verla, hay que ver los planes que él trae y que de a poco los va a ir dando a conocer. Pero con esta inquietud ya me dejó en una completa duda. Sí, y lo otro que circuló también en la prensa fue un tema de carácter personal académico de esta autoridad que dice que el 2016 habría sido sancionado por la Universidad de Chile a petición, a reclamo de otros dos profesores académicos también de la misma casa de estudio, donde se habría plagiado parte de unas memorias o de unos papers que habrían sacado estos dos profesores. Y esa sanción, circularon documentos, al parecer oficiales, donde se plantea la sanción a este profesional, a este abogado. Entonces también es discutible llevar a puestos tan altos en un gobierno a personas que abren flancos de discusión, de crítica. Yo creo que se podría haber elegido quizás a otro profesional que no tuviera ese tipo de problemas en su pasado inmediato. Efectivamente, y hablan de los indultos, pero con un desparpajo, pero tremendo. Fíjate que nuestros militares durante este año presentaron 9 solicitudes de indulto. Son todos mayores, entre 75 y 90 años. Tienen una excelente conducta. Nunca han cometido una falta de disciplina, un problema de gendarmería, etcétera, etcétera. Sin embargo, todos los indultos fueron rechazados. O sea, ninguno del año 2014, ninguno reúne las condiciones para obtener beneficios jurídicos. Entonces, algo está pasando, algo está mal. No, hay un sesgo, evidentemente hay un sesgo político, sobre todo en un gobierno de la ultraizquierda que nos gobierna. No, se va a hacer imposible que se indulte militares ancianos que mueren en la cárcel, donde las razones humanitarias están más que justificadas, pero sabemos que hay una maquinaria de izquierda desde todos los poderes que respaldan estas decisiones. Entonces nosotros desde esta otra vereda tenemos que seguir abogando de que se haga justicia humanitaria, nada más que justicia humanitaria. Bueno, y ese era el fin final que tienen los indultos. Un acto de humanidad por la persona que va a morir o que está gravemente enferma. Pero aquí indultaron delincuentes que tienen toda la vida por delante todavía y que van a seguir reincidiendo, son peligrosos. Sin embargo, a nuestros prisioneros los califican todavía de peligrosos para la sociedad. Imagínate, entre 75 y 92 años. Ahí queda en evidencia que esto no es justicia, esto es venganza. Y es tanto el odio que tiene un sector contra estos ancianos militares y policías que los quieren ver muertos. Así de sencillo, los quieren ver muertos. Y como tú haces el parangón, este indulto de estos 13 delincuentes no tiene razón de ser. No tiene ninguna razón de ser, solamente obedecer a compromisos políticos anteriores. Así es. Bueno, en la cuenta que dio Mario Barrosa, informa que tiene 1.463 causas vigentes, que hay 17 ministros de Cortes de apelaciones investigando causas por violaciones de derechos humanos, que tienen revisión 34 causas por sentencias definitivas, que es más o menos lo que fallan anualmente, a un promedio de 34 causas. El mayor número de causas están radicadas en San Miguel, Valparaíso, y hay aumento en Punta Arenas.
Y en la segunda sala de la Corte Suprema hay pendiente un total de 151 causas por derechos humanos, de las cuales 15 se encuentran en fase ya de redacción de sentencias. Hay 31 en tabla, con relator designado, y 101 con autos, pero sin relator designado todavía. Y bueno, y hay 3 causas listas para dar cuenta si van a ser admisibles o no. Ese es el resumen de lo que dice Carroza. Pero lo que queda, a mí más peligroso todavía, es que Mario Carroza informa que al menos hay 1.400 causas de derechos humanos pendientes y confirma que fallecerá la generación actual y nuestros hijos menores arrastrarán el problema. Sus dichos a mí me parece que confirman el deseo del gobierno y del Poder Judicial de que todos los procesados o condenados por derechos humanos mueran en prisión. Esa es la sensación que me queda. Sí, pues al parecer, porque tampoco se ve en este tipo de tramitaciones judiciales una demora, que puede pasar años, entre que es investigado, procesado, acusado y se hace efectiva la condena, el ingreso a los penales. Pasan años, entonces ¿qué se está buscando? Se está buscando que mueran en el procedimiento, que mueran en la cárcel, que no tengan un juicio justo, en el más breve plazo posible, porque estas son causas que se llevan por muchos años. Entonces eso también llama la atención, porque uno de los derechos de cualquier imputado es ser juzgado en un tiempo prudente. Eso por lo menos rescata la reforma procesal penal, que bien sabemos no se aplica para estos casos y se aplica el Código de Procedimiento Penal antiguo, el procedimiento antiguo inquisitorio. Pero ese es el doble estándar de algunas autoridades, es decir, para unos aplican de una forma la ley, para otros la aplican de otra forma. Hay un sesgo que tenemos que manifestarlo, hacerlo saber, y las personas que están en su casa tienen que tomar conciencia de esto. Es decir, esto está sucediendo desde hace años y va a seguir sucediendo como lo están advirtiendo las propias autoridades del Poder Judicial, en este caso en la persona del señor Carroza. Bueno, como decía justamente, si la justicia está fallando 34 casos promedios anuales y tenemos 1.460 casos todavía por cerrarse, o sea, fácilmente, solamente por el informe RETIC, nos quedan 37 años pendientes. Claro, lo que pasa que, y quiero explicarlo para que se entienda, las causas que llegan a la Corte Suprema ya fueron falladas en la instancia. Lo que pasa que todas, obviamente, van en apelación o en recurso a la Corte Suprema, y es la Corte Suprema la que en definitiva resuelve el juicio, resuelve la controversia en el estricto rigor. Pero la demora es mucho, y claro, si se están fallando como última instancia la Corte Suprema 34 al año, es cosa de multiplicar. Vamos a estar 30 y tantos años con las causas que se tienen a la vista, 1.400. 63, claro, y si a eso sumamos otras 1.400, vamos a estar 60 años con este tema. Es una cuestión judicial que no está desproporcionada, es decir, no hay justicia en definitiva para nadie. Porque tanto quizás los posibles inculpados responsables como sus posibles víctimas se están muriendo. Entonces la justicia está llegando tarde para ambos o para todos. Bueno, lo que decía Séneca, una justicia tardía es una injusticia. Justamente. Bueno, Carlos, yo creo que estamos ya llegando al final de nuestro programa. Es el momento en que nuestro presidente nos envía su mensaje. Así que bienvenido, don Pedro. Estimadas amigas y amigos de Radio Portales, Chile, país a la deriva, es el título del foro organizado por los Valparaíso Debates, actividad que tendrá lugar el próximo martes de 17 de enero a las 18:30 en el Club Alemán de Valparaíso. En dicha oportunidad se contará con la participación del abogado diputado Camilo Flores. Entre paréntesis, nos alegra tremendamente que Camila se haya recuperado de su grave enfermedad y le enviamos un fuerte abrazo.
y la participación también del abogado secretario general del Partido Republicano, don Arturo Esquella Ovalle, gran amigo también, y de largo tiempo de militares y policías. El título del foro ya es para ponerse nervioso, pero los marinos sabemos que encontrarse a la deriva no reviste un peligro inminente, pues dependerá de si su nave se encuentra a la deriva en alta mar, donde se puede esperar un tiempo prolongado pero razonable a que arriben los socorros y naves de rescate enviados desde tierra, o bien nuestro buque ha quedado a la deriva próximo de costa, pues si no se recibe apoyo inmediato, el buque indefectiblemente se irá a las rocas. Pero hay una situación más grave aún, que la recientemente descrita, que no es otra que un buque navegando sin un rumbo determinado y con un capitán y tripulación ignorante de las cosas del mar. Pues ese buque estará incapacitado para enfrentar temporales y, peor aún, nunca podrá encontrar el puerto de destino. Esta última situación es la que afecta a nuestro país, pues entregamos su conducción a personas sin la experiencia y capacidades mínimas para ejercer la función. De partida, quien ejerce la primera magistratura, como ya hemos señalado en otras oportunidades, no tiene profesión conocida y tampoco nunca le ha trabajado a nadie. El Ministerio de Justicia estaba a cargo de una socióloga, por eso ahora el gobierno se disculpa y señala que para otorgar indulto a los criminales que recientemente indultó, lo hicieron sin tener todos los antecedentes sobre la mesa. ¿Y qué hacen nuestros representantes? Estudian posibles acciones contra la ministra que acaba de ser reemplazada. ¿Y qué va a hacer con el presidente? En esta oportunidad la va a sacar gratis. Y en el intertanto, ¿qué pasa con Chile? Sigue navegando sin rumbo, pero cada día aproximándose más a los roqueríos. Y nadie piensa que ya es hora de reaccionar y de tomar cartas en el asunto. Pero nosotros como ciudadanos, ¿seremos tan inmorales como para echarle la culpa solo al gobierno? ¿Y nosotros? ¿De qué somos responsables? Veámoslo desde un punto de vista práctico. Si nos duele un diente, vamos al dentista, no vamos al gafete o a una carpintería. Pero no solo eso, al llegar a la dentística, alguien nos va a examinar y nos va a derivar a un especialista en endodoncia, periodoncia o maxilofacial, etc. Y si es un niño, entonces probablemente nos va a derivar al odontopediatra. Si tenemos alguna enfermedad, sucede entonces lo mismo. El examen de diagnóstico indicará hacia dónde nos deben derivar. Medicina interna, por ejemplo, y desde esa especialidad derivaremos a otro subespecialista, cardiólogo, dermatólogo, urólogo, endocrinólogo u otra especialidad. ¿Y quiénes son esos médicos especialistas? Personas que han estudiado como mínimo 10 años y lo normal 14 y muchos más años. ¿Y por qué tantos años? Porque, digámoslo en palabras no tan simpáticas, están metiendo mano en lo más preciado que tenemos, nuestro cuerpo y nuestra salud. Y para ser presidente, diputado o senador, ¿hay exigencias similares? ¿No le parece irracional poner al mando del país a personas sin preparación y con cero experiencias profesionales y de vida? Amigo auditor, ha llegado el momento de decir basta. Terminemos con estos políticos que nos llevan al descalabro. Nunca más votar por alguien cuyo mayor atributo es que es una buena persona, es una persona simpática. Como integrantes de la sociedad libre, comencemos a confeccionar nuestros propios listados de candidatos. Hay miles de personas en Chile capaces, inteligentes, trabajadores, conocedores de su profesión. Comencemos a darlos a conocer y rogarles que por favor sean ellos quienes tomen las riendas del país. En cuanto a los actuales políticos de centro derecha, hagámosles saber por diferentes medios su cobardía. Cuán reprobable es su actitud de coludirse con la extrema izquierda y unirse a los totalitarios para llevar al país directo ¿a dónde? Directo a las rocas. Muy buenas tardes. Muchas gracias, don Pedro, muy claro su mensaje. Carlos, estamos llegando al final de nuestro programa. Agradeceré, digamos, tu palabra de despedida. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por nuestros auditores e insistir en lo que digo siempre: cuidarse del COVID, usar mascarilla, tomar las precauciones, prevenir antes que lamentar respecto a la delincuencia y mantener nuestras relaciones familiares diariamente. Tenemos que cuidarnos entre nosotros. Si no nos cuida el gobierno de turno, cuidémonos nosotros. Muchas gracias, Carlos.
Bueno, a nuestros auditores los invitamos a escuchar nuestro programa el próximo sábado a las 11 horas y a todos los círculos de personal en retiro los invitamos a integrarse a nuestra multigremial. Como dice nuestro vicepresidente, juntos podemos hacer demasiado, podemos hacer mucho. Así que solamente la unidad nos puede en este momento ayudar a hacernos fuertes y vencer los problemas del futuro. Juntos podemos contribuir a salvar a nuestra patria. Sigan cuidándose. La pandemia está en la puerta de su casa. Al señor Lamoliet, que nos escucha muy cariñosamente desde Temuco, le deseamos una feliz tarde. Síganos escuchando. Así que esperamos, tenerlos con nosotros la próxima semana, donde se incorporará nuevamente, nuestro conductor habitual, don Carlos Fica. Tengan ustedes muy buenas tardes.
En Radio Portales hemos presentado Una Sola Voz, programa de la multigremial. Fuerzas Armadas, Carabineros, PDI, retirados y montepiadas. Aquí se tratan los asuntos gremiales. Importantes invitados al panel. Una Sola Voz en Radio Portales de Valparaíso. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso. Radio Portales en tu corazón. La primera de Chile.